Y uno de ellos que llamó muchísimo la atención pues fue el despido de los trabajadores en diciembre, la pérdida de empleos en diciembre, que es un asunto cíclico que se da en muchas ocasiones, pero que en esta ocasión pues rompió un récord. ¿Por qué fue esto, querido Pedro? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Luis, ¿qué tal? Buenos días, qué gusto saludarte a ti, también a quienes nos escuchan. Pues sí, en diciembre del 2024 y contra todos, absolutamente todos los pronósticos, se recortaron más de 405,000 puestos de trabajo, que superan por mucho la cifra récord que se estableció en diciembre del año previo, 2023, cuando se reportó el recorte de más de 384,000 puestos de trabajo. Vale la pena señalar dos cosas a propósito de este dato, Luis. La primera es que estamos frente a la mayor cifra de recorte para un mes de diciembre desde que el Instituto Mexicano del Seguro Social lleva registro de este indicador tan importante de la actividad económica nacional, que es el empleo en el sector formal de la economía. Y la segunda cuestión que es muy importante tener en cuenta, Luis Auditorio, es que si tras el recorte que se reportó en diciembre del 2023 de 384,000 puestos de trabajo, a la economía mexicana le tomó 8 largos meses del 2024 para recuperar esos empleos que se perdieron en diciembre del año 2023, ahora la pregunta es, ¿cuántos meses van a transcurrir de este 2025 para poder recuperar esos más de 405,000 puestos de trabajo que se perdieron solamente en diciembre pasado? Tomando en cuenta, Luis Auditorio, que si las estimaciones indican que en el año 2024 la economía mexicana cerrará con un crecimiento del orden del 1.6%, y a pesar de ese crecimiento le tomó 8 meses recuperar lo perdido en diciembre del 23, en este 2025 se está esperando que el crecimiento de la economía mexicana sea del orden del 1.2%, lo que significa un crecimiento todavía menor a aquel que se registró en el año 2024, lo que ensombrece aún más el panorama a propósito del número de meses que van a transcurrir para poder recuperar solamente los empleos que se perdieron en diciembre pasado. ¿Qué explica ese importante recorte de empleos en diciembre del año 2024? Yo creo que hay tres factores, Luis. Primero, el hecho de que, como todos sabemos, hay en la temporada de ventas de fin de año, el sector comercio contrata temporalmente trabajadores para atender la mayor afluencia de consumidores. Ese incremento en la contratación de trabajadoras durante los meses de octubre y de noviembre termina en noviembre cuando llega a su culminación el contrato que de manera temporal se suscribió con estos vendedores, quienes terminan nuevamente sin empleo en el arranque del año siguiente. Así que la primera explicación es la contratación temporal que se realiza en el sector comercio. Segundo, recordemos que en este 2024 hubo un importante número de entidades federativas con procesos de elección de gobernador, cambio sexenal al mismo tiempo en las estructuras gubernamentales de por lo menos 22 estados de la República, lo que significa que esta transición entre un sexenio y el otro también significa una importante pérdida de puestos de trabajo que se reflejó en el empleo en el sector formal de la economía. Y en tercer lugar, Luis Auditorio, está desde luego el hecho de que numerosas empresas han puesto en pausa sus proyectos de inversión y consecuentemente de contratación de personal frente a un panorama económico como el que caracteriza en este momento a nuestro país, cargado por sendos nubarrones que anticipan a las empresas menores pedidos, ventas a la baja y seguramente también problemas de cobranza. Así que estos tres factores, contratación temporal en el comercio, cambio o relevos sexenales en el gobierno federal, pero también en los gobiernos estatales, y el hecho de proyectos de inversión que se pusieron en pausa, explican por qué cerramos diciembre del año 2024 con una caída tan significativa en el monto de trabajos reportados por el Seguro Social en el sector formal de la economía, Luis.
Ese es un tema, el de los despidos de diciembre, Pedro. Hoy veo en la mayor parte de medios de comunicación y la nota que resalta ahí en el marco económico es el asunto de la inflación. Cito por uno financiero, cierra inflación en el 2024 con un mínimo de casi 4 años. ¿Qué nos dice sobre este asunto? ¿Es buena noticia? Por supuesto que es una magnífica noticia el hecho de que la inflación haya cerrado el año del 24 en un 4.21% contra un 4.28% que se estaba estimando por analistas del sector privado, indica que aun cuando seguimos todavía lejos de la meta del Banco de México, que es una inflación anual del 3%, lo cierto es que los precios no se comportaron de una manera tan volátil como se esperaba en el cierre del año anterior, y ahora habrá que esperar, Luis, cómo nos va con la famosa cuesta de enero, por todos los incrementos en precios y tarifas públicos y privados que tienen lugar siempre en el arranque de cada año, más el impacto que esto tiene sobre particularmente el poder adquisitivo de los ingresos de las familias. Pero el hecho de que hayamos cerrado con una inflación más baja de lo esperado o incluso la más baja en los últimos 4 años es sin lugar a dudas una noticia alentadora para la economía de los hogares mexicanos, Luis. Oye, Pedro, y cierro con este tema que pues se movió mucho, le dio reforma a una primera plana hace unos días y pues ha marcado ahí una cantidad importante de mensajes en las redes sociales. Yo creo que muchos de ellos como sin mucho contexto. ¿Qué es esto del PIB per cápita? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué México decreció o no creció como los otros países en cuanto al PIB per cápita? Cuéntanos, ¿qué es esta medición? El PIB per cápita, Luis Auditorio, es un indicador que permite comparar cómo evoluciona la economía y el bienestar de diferentes sociedades. ¿Cómo se mide el PIB per cápita? Imagine usted que el valor total de todo lo que se produjo en México durante el año 2024 se divide entre el total de mexicanos que habitamos el país durante el año 2024. Eso lo que nos permite identificar es cuánto nos toca a cada uno de la riqueza generada el año anterior. Teniendo este dato, Luis, y poniéndolo en dólares, se puede comparar cuánta riqueza se generó y le corresponde a cada mexicano contra la riqueza que se produjo y le tocó a cada uno de los habitantes de diferentes países del orbe. Así que el PIB per cápita es un indicador de la riqueza generada y de la forma en la que ésta se podría distribuir, si fuera equitativa, entre los habitantes de una nación. Y lo que se ha publicado recientemente es cuánto creció precisamente el PIB per cápita en México durante los últimos 5 años y cuánto aumentó en otros países en ese mismo periodo. Y lo que vale la pena destacar, Luis, justamente a partir de lo que se publicó en el periódico Reforma, con base en un estudio realizado por el Bank of America Securities, es que en México, en los últimos 5 años, el PIB per cápita decreció en promedio 0.2%, cuando en países como Chile, como Brasil, como Colombia y como Costa Rica, por señalar 4 economías de la propia región latinoamericana, este mismo indicador registró avances que oscilaron entre el 2.5% promedio anual en Chile hasta un crecimiento del 12.5% en el caso de Costa Rica, lo que significa que hay países de América Latina donde el esfuerzo gubernamental por apoyar a sus actividades productivas y por crear un ambiente más favorable para el crecimiento de los negocios se tradujo en mayor generación de riqueza, que al mismo tiempo se ha traducido en una mejoría en el PIB per cápita, a diferencia del estancamiento que ha prevalecido en la actividad económica nacional en los últimos años, Luis. Fíjate que algo que a mí me llamó mucho la atención en la gráfica que se presentaba es el tema de Canadá. Canadá también cayó, Pedro, menos 1.2, ¿no? Sí, por supuesto. Canadá también presenta un retroceso, simple y sencillamente porque la economía canadiense se vio envuelta, diría yo, en un problema de muy lento crecimiento y, diría yo, incremento importante en los precios internos que terminaron por afectar la calidad de vida de la mayor parte de los hogares de ese país, Luis. Gracias, querido Pedro. Te seguimos en tu red. ¿Cuál es? Síganme en X, en @PetelloVillagrán, y que tengan un espléndido fin de semana. Gracias, es Pedro Tello, 7:57.
MBS Noticias con Luis Cárdenas. Después de la pausa, vámonos con David Faitelson, Deportes. Estamos escuchando en estos momentos Golden Years de David Bowie. Un día como hoy, era 2016, hace poquito relativamente, moría el músico británico David Bowie. Hace poquito, casi una década. Regreso.